Hola Andalucía, es la 1 de la tarde y vamos a empezar ahora una sección que va a tener cabida todos los martes a esta hora para hablar de economía. Suena así un poquito abrupto, duro, tenso, pero no va a ser nada así porque tenemos como invitado, como experto, a Antonio Morales, que él es catedrático, voy a leerlo porque es algo complicado, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la UMA. Bienvenido, Antonio. Buenas tardes. Sí, correcto, buenas tardes. Gracias. Ya solo esta presentación suena como un catedrático de la UMA hablando de fundamentos del análisis. Sí. Cuéntanos cómo vas a abordar tú esta sección para que no sea lo que ha parecido a priori. Correcto, es posible que suene serio y la verdad es que la economía es algo serio. El punto de partida de la sección es la economía es algo serio. La economía no es lo que tradicionalmente la gente piensa de la economía. Toda la gente que suele salir en la tele, en los medios de comunicación, casi todo el mundo habla de economía, pero habla de economía como algo que, ay, fíjate lo que me ha pasado a mí, me van a subir los impuestos, me van a hacer no sé qué, fíjate la inflación, fíjate que tengo ahora que me suben los precios de los pisos de alquiler, y a todo el mundo no llega a fin de mes. Todas estas son cuestiones económicas, ¿no? Pero estas son como preguntas interesantes. Nosotros lo que hacemos en la facultad y lo que hacemos los economistas es ciencia. Yo vengo aquí a mostrar, porque yo vengo aquí a mostrar que la economía es una ciencia. Es una ciencia. Vale. Antes hablamos y decíamos, pues igual la próxima vez vengo yo para que la gente piense que esto es una ciencia y que yo soy un científico. Igual la próxima vez vengo yo con una bata blanca para que quede más claro, que quede, ¿no? como más claro que la economía es una ciencia, y sin embargo es verdad que los economistas, los que hacemos ciencia, los que hacemos teoría económica y los que nos dedicamos a esto profesionalmente en la universidad o en centros de investigación, no solimos venir a este tipo de platós tan chulos y no solemos venir a este tipo de foros. Pues fíjate, aquí una sección fija cada semana de 26 minutos para hablar, para acercarnos también qué es la economía, porque cuando has hecho así como un resumen, ¿no?, de dónde vemos economía a diario, han sido todos titulares negativos, son cosas que a la gente le afecta para mal. Entonces tienes ahí un reto complicado, Antonio, de hacérnosla ver de una manera más agradable la economía. De una manera, exacto. O sea, la lógica tiene que ser, queremos entender el mundo. ¿Por qué queremos entender el mundo? Porque vivimos en el mundo. Vivimos en el mundo y sobre todo escuchamos que hay mucha gente, y ahora podemos pensar en los responsables de política económica o en los ministros o en los consejeros, en lo que sea. Esta gente hace cosas. O sea, nosotros estamos sentados tranquilamente en nuestra casa y entonces ponemos la tele y aparece pues la ministra o el gobierno de no sé qué, por ejemplo, va a bajar, va a subir, va a hacer algo con los impuestos, ¿no? Entonces uno deja de comer, mira para adelante y dice, ¿y esto cómo me afecta? Entonces cada uno de nosotros tiene nuestra creencia, nuestra percepción de cómo nos afecta, pero se supone que detrás hay todo un pensamiento profundo y complejo en donde uno de alguna manera tratará de anticipar, y eso es lo que hace la ciencia económica, tratará de anticipar y de predecir exactamente qué va a pasar, porque al final las cosas se hacen por una razón. Las cosas se hacen por una razón. Entonces queremos, que no es fácil, ¿eh? O sea, yo tenía puesto aquí apuntado, la economía es algo muy complejo. No, y lo es, pero escuchándote me da la impresión de a lo que va a ayudar esta sección es a entender mejor lo que ocurre, pero sobre todo a ser previsores, ¿no? A ser capaces, un poco medio futurólogos, para poder gestionar un poco lo que te puede llegar y cómo actuar en consecuencia. No sé si te estoy poniendo una responsabilidad. Sí, exacto. Te estoy cargando, no, pero está bien, porque esa es la percepción que tiene la gente de los economistas. Yo a veces cojo un taxi y me preguntan, sobre todo cuando voy por ahí de viaje, y me preguntan, ¿a qué te dedicas? Entonces yo intento no decir que soy economista, porque yo soy economista. Entonces empiezan, oye, entonces vamos a ver, que tengo ahí un dinerillo, ¿lo meto en la bolsa o no lo meto en la bolsa? Y yo les digo, mira, no, es que los economistas no nos dedicamos solo a eso, y además somos especialmente malos haciendo predicciones, pero también es verdad, y eso es una cosa que a mí me gusta mucho recalcar, que nosotros hacemos ciencia, pero una característica de la ciencia no tiene por qué ser la infalibilidad. Eso me parece una cosa súper interesante que se nos echa mucho en cara a los economistas, de no habéis previsto bien la crisis, no os habéis dado cuenta de... Es verdad, es verdad. Ese tipo de cosas, ¿no? Y tampoco se trata de eso, por ejemplo. Y a mí, pero como no venimos a este tipo de foros a hablar de ciencia aquí estás haciendo tu reivindicación, ¿no? Personal, hay que llevar más economistas a las televisiones. Hay que llevar más economistas para enseñar lo que es la ciencia económica.
¿de acuerdo? Tengo un ejemplo muy bueno, ¿te lo pongo? Venga, ¿O te lo pongo? adelante. El ejemplo es el siguiente. Hace poco, ahora de repente vienen huracanes, ¿no? Estas cosas que... Y los huracanes se suelen quedar en el Atlántico Norte, pero de vez en cuando, y últimamente, y todo el mundo habla de que es el cambio climático, están como que cruzando el Atlántico y empiezan a amenazar la parte europea. Sí. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando va por la mitad del Atlántico, uno se pregunta, ¿llegará a Galicia? Esto pasaba hace como 3 semanas con el huracán Daniel. Sí. ¿Llegará a Galicia o no? Y entonces tú coges y dices, bueno, vamos a hacer ciencia. ¿Qué ciencia? Hostia, ¿qué ciencia? La del tiempo. O sea, esta sale todos los días en los telediarios al final. Salen. Entonces, casi nunca enseñan los modelos. Casi nunca enseñan las predicciones. Sería súper interesante. Exacto, pero últimamente están empezando a enseñar los modelos. Están empezando. Y pasa que se ve muy visual, que es muy chulo. Pues se ve muy visual y entonces se ve... Entonces uno entra, por ejemplo, en Twitter, tiene por ahí, lo traigo la semana que viene. Vale, ahí queda apuntado para la próxima. Queda apuntado. Entonces tú lo coges y dices, hay 37 o 40 modelos de predicciones de por dónde va a ir el huracán Daniel. ¿De acuerdo? Y entonces algunos tiran para el norte y solo había uno que era el alemán que llegaba a Galicia. Y a mí me gustaba mucho eso, y eso se lo enseño más para mi alumno para decir, ¿veis? Y nadie se queja de esto. O sea, es que es muy compleja la previsión meteorológica, la previsión económica es exageradamente compleja. También tenemos modelos muy complejos, que a veces no nos resulta fácil pintarlo, porque al final ahí con el huracán pintas trayectorias. Y entonces tú a veces entras en el Centro Meteorológico Europeo y ves 47 trayectorias, y solo hay 2 o 3 que llegan son las que se llegan a Galicia, y solo hay una que se produce, solo hay una. El resto se equivocan, ¿no? Luego está la parte de interpretación también, Luego ¿no? está la parte de interpretación. La parte interpretable de la economía. Pero bueno, eso es terrible. Vamos al meollo de hoy. ¿Qué es lo que nos quieres transmitir, comunicar? Porque hablamos mucho últimamente en las noticias, los periodistas, en la televisión, de impuestos. Sí. Y está abriendo una guerra, bueno, hay una guerra abierta. ¿Cómo podemos, o a través de qué fundamento económico, nos puedes explicar de manera sencilla, accesible, los impuestos desde la economía? Vamos a ver, ese es el reto de hoy. Vamos a ver, exacto. Entonces, eso es un reto complicado. Y sobre todo que no sea tostón, ¿de acuerdo? Porque parte de la gracia de esta sección, que será cortita y a mí me asusta cada vez más, pero es que sea amena y que aprendamos algo. Entonces, el punto de partida de todas estas historias que vamos a tener siempre va a ser o un titular o una noticia o alguien que ha hecho algo que sale en los periódicos o alguien que ha visto algo en Instagram, por ejemplo. Una de las que anoche estuve yo medio durmiendo y de pronto escucho, le han puesto una multa a Kim Kardashian por hablar de las criptomonedas cuando le habían dado 250.000 euros debajo y que no había dicho que se lo había dado para hablar de las criptomonedas. ¿De acuerdo? Entonces digo yo, ostras, criptomonedas, qué cosa más interesante. Criptomonedas Kim Kardashian, qué mezcla más criptomonedas y Kim Kardashian, exacto. Entonces, si alguien anda por ahí, en el otro lado, y entonces ve ese tipo de cosas y dice, me gustaría saber un poquito más de los fundamentos, de ¡pum!, que nos diga en algún momento determinado, oye, Antonio, este tema de las criptomonedas y de Kim Kardashian, estas dos cosas juntas, ¿no? Perfecto. Vale, pues vamos a ver entonces si mis compañeros ahora o en algún momento pueden poner por ahí, pueden rotular el número de teléfono de WhatsApp, donde pueden enviarnos consultas, dudas, inquietudes, noticias que hayan visto y que no sepan interpretar y que desde el punto de vista del catedrático Antonio Morales se pueda intentar por lo menos desengranar. Si no es ahora, mis compañeros lo harán en un momentito. Antonio, ahí queda ya esa petición y ese lanzamiento para que nos vayan enviando lo que quieran resolver. Exacto, porque si no es muy pesado que nada más que pensemos nosotros. O sea, esto trata de ser útil. Entonces, si hay gente por ahí que está escuchando, he visto por ahí que de vez en cuando aparecen cosas de la inflación. Hablaremos de la inflación. Hombre, por supuesto. Hablaremos de la inflación. De hecho, a mí me encantaría la semana que viene hablar de la inflación. Y me gustaría hablar de por qué. Pues anotado también. Y miraremos predicciones de inflación y trataremos de ver por qué son así las predicciones de inflación, ¿no? ¿Cómo lo hacemos los economistas, ¿no? Y hay cosas que son súper mecánicas y de pronto dice uno, anda, pues no me había fijado yo, ¿por qué siempre tarda tanto en bajar la inflación, el IPC, ¿no? Estas cosas de, no, esto será ya para el año que viene, pero para junio, ¿no? ¿Y por qué tarda tanto? ¿Por qué no puede ser más rápido? Vale, pues vendremos aquí, haremos, porque esto tiene que ser todo una chorrada, porque si no es una chorrada, tiene que ser algo que veamos. Entonces lo vemos y digo, anda, fíjate, acabo de entenderlo, ¿no? Pues hoy vamos a hacer una chorrada, Antonio. Hoy vamos a hacer una chorrada. Entonces, cuando nosotros hablamos hoy es martes, la semana pasada, oye, Antonio, que ¿te vienes o no te vienes? Venga, voy. Oye, que hay una inquietud aquí en el equipo de redacción. Es verdad, surgió así. Hay la curva de Laffer. Que es la curva de Laffer, ¿de acuerdo? ¿Y por qué surge la inquietud de la curva de Laffer? Porque cuando se habla de impuestos, al final todo se va a mezclar. Mira, ahí está el European Central Bank. Ahora voy a enseñar algo del European Central Bank.
Pues estas Aquí cosas están salen. pasándonos unas imágenes Salen un poco imágenes. para ambientar, Exacto. para que se entienda rápidamente de qué estamos Exacto, hablando. ¿no? Efectivamente, pues aquí, ¿quién tiene la potestad de variar los impuestos? Mira, pues tenemos impuestos que son autonómicos, tenemos impuestos que son a nivel nacional, y cuando la gente habla de impuestos, Sí. hay una palabra mágica ¿Cuál? que es dentro de un terreno súper ideológico al que yo no quiero entrar aquí, de ideologías, que es Laffer. Entonces, uno va leyendo declaraciones, que me las he traído aquí y ahora las leeremos, por lo menos la frase. Vale. Y aparece no sé cuándo, no sé qué, Laffer. Entonces, yo creo que por eso llega un momento en el que en vuestro equipo de aquí de 101 dicen, oh, pues ¿qué es esto de Laffer? ¿De acuerdo? Bueno, aquí en el equipo de 101 y seguramente también en la ciudadanía, ¿no? En la sociedad, oye, ¿por qué Laffer? ¿Qué es este? ¿Por qué no se explican? Cuando se hace referencia a estas cosas, no se explica. Los políticos no la explican, los periodistas no nos da tiempo a explicarlas, pero hoy nadie aquí la explica, nadie la explica. Y los hablaremos. que podíamos explicarla desde la ciencia, no estamos en esto, ¿no? Que esto ahora es crítica, autocrítica a mi historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto fue, ya me pongo las gafas, es terrible. Por ejemplo, noticia de hace una semana, decía, el gobierno anuncia una ofensiva fiscal, más allá del impuesto a los ricos. Y entonces aparece María Jesús Montero y va hablando, ¿no? Y entonces va hablando y va soltando cosas, Yo la tengo aquí, hay nuevas decisiones sobre fiscalidad. Y en un momento determinado, dice cosas del tipo, la ministra salió, bueno, es que no sé, o sea, la ministra cargó contra el PP acusándole de aferrarse a las viejas recetas neoliberales. El catecismo de la derecha de que bajar impuestos aumenta la recaudación, eso es una falacia, eso se llama la curva de Laffer. Wow. ¿De acuerdo? Falacia. No funciona, ahora ni nunca. Eso fue lo que dice. Perfecto. Vale. Entonces, esto Rotundo, ¿no? Súper rotundo. O sea, ahí está como rotundo. dividido entre los que creen en la curva de Laffer, parece, y quienes creen que está desfasado o que incluso nunca funcionó. Esa palabra me ha gustado mucho, es sobre los que creen. Aquí no se trata de creer. Por eso te decía que me da la impresión de que al final también hay la interpretación, ¿no? Uno se Y la abraza, ideología. esto es todo ideológico. Llega un momento en el que hay un montón de cosas ideológicas en la economía. Y yo vengo a tratar de enseñar que hay una ciencia que no tiene nada de ideológico. Y en los economistas, que yo llamo, así como digamos así, los profesionales, los más académicos, los que nos dedicamos a mirar la realidad con ojos de la teoría económica, existen muchos consensos, existen muchas maneras de ver la realidad y de pensar, y la realidad funciona así. Luego ya los políticos, cada uno de nosotros en nuestras conversaciones de bar, bueno, pues ahí nos abrazaremos a lo que nos guste. Claro. Y lo que suele salir en los medios de comunicación, y ya es lo que suele salir en Twitter y en Instagram y todo este tipo de cosas, es cada uno se abraza lo que le gusta. Entonces yo no vengo aquí a decir lo que a mí me gusta, porque a mí no me habéis contratado. Ese es tu compromiso, ¿no? Ese es mi compromiso. Tu compromiso de ser objetivo, imparcial, en la medida de lo posible que pueda ser un ser humano. Exacto. Entonces, vale. Entonces, ¿qué es esto de Laffer? Entonces, esto es súper complicado, ¿no? Porque la economía es complicada. Pero lo vamos a intentar hacer con un dibujo. Un dibujo que no voy a hacer yo, sino que, claro, mi idea era, como yo no he venido nunca aquí a la tele, mi idea era, bueno, pues todo el mundo que está en el plató, que haga dibujos. Y entonces me dijo Soledad, solo estamos los dos. Digo, ostras. Estamos en soledad aquí. Estamos en soledad. Entonces, igual sale mal, pero lo bueno que tiene estas cosas es que es lo que tiene el directo, que igual sale mal. Entonces yo le dije a ella, trata un papel. Lo vamos a intentar. Lo intentamos. Venga, lo intentamos. Yo tengo aquí mi papel, he hecho mis deberes, tengo un bolígrafo que hay que hacer. Tienes un papel y un bolígrafo, exacto. Entonces, yo no sé nada, yo me dejo aquí. Nadie sabe nada, eso es lo guay, que nadie sabe nada. Y a mí, el que nadie sepa nada me gusta, ¿de acuerdo? Luego yo le dije, me traigo una pizarra. Me voy a traer una pizarra para que se vea más grande. Pero en principio lo que vamos a hacer es lo siguiente. Imaginaos que cada uno de vosotros, yo quiero que cada uno de vosotros, si tenéis un folio, haga un cuadrado muy grande. Venga, vamos a ello. Un cuadrado muy grande. Venga. Pero que sea grande, ¿eh? Cuadrado, ¿eh? Esto igual es un rectángulo. Sí. Bueno, un cuadrado. Un rectángulo que parezca cuadrado. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces yo ahora hago así, no sé si se ve, pero igual no se ve, igual saco la pizarra. Pero es un cuadrado muy grande. Se va a ver. Vale. Claro. Y nos vamos a fijar en dos vértices. A ver cómo esto está al revés. Nos vamos a fijar en este vértice y en ese vértice. Poned unos puntos gordos. Punto gordo en los vértices. Esto lo hacía yo en dibujo técnico también. Exacto. Me esto recuerdo. Es muy complejo. Esto para muy complejo. unirlos. Puntos gordos. Bien, para unirlos. Exacto, esa es la idea. Esa es la idea. Venga, ¿vale? Pues ahí entonces, ya lo vamos a ponerlo así. Correcto, ahí lo tienes. Entonces, ¿qué es lo que quiero que cada uno en su casa y aquí, todo el mundo que está en el plató, en soledad, hagamos? Pues simplemente vamos a coger el boli, tranquilamente, y quiero que empecéis en un punto gordo. Sí.
y hagáis una línea, una curva, lo que queráis, pero solo hay una condición, que no hay que salirse del cuadrado, Vale. ¿vale? Que empieza en este vértice y que acaba en el otro vértice. De un punto a otro. De un punto a otro. Venga. Une los puntos, esto es. Pero une los como puntos. queramos, Pero podemos como darle dé la gana. vueltas, querernos creativos, ¿no? Venga, dé la vale. Pues nada, Como dé la damos gana. vueltecitas. Vale, Y exacto. unimos, ya. Perfecto. Entonces, Esa es mi correcto, creación. correcto. Yo voy a pintar yo también la mía, ¿de acuerdo? Venga. Esa es la suya. Vale, entonces podemos hacer así. No me ha quedado mal, del todo. No, exacto. Correcto. Entonces, por ejemplo, esta es la mía, así. Pero tú juegas con ventaja porque tú ya sabes qué es lo que nos vas a explicar. Sí, pero la mía y la tuya se parecen en un par de cosas. ¿Ah, sí? Sí, y si cada uno tiene la suya en su casa, todas se parecen en algo. Eso es lo guay, que todas se parecen en algo. ¿En qué se parecen todas? Porque yo le he dicho que lo hagáis así. Todas es que empiezan aquí y terminan aquí. Y no se pueden salir del cuadro. ¿De acuerdo? Vale. Bien, acabáis de dibujar el principio de la curva de Laffer. Oh, Dios mío. Dios, es tan bonita como la de Soledad, es tan fea como la mía, ¿de acuerdo? O es todavía más sutil, y ahora os pondré la curva del Laffer original. Pero fijaros, para que esto sea la curva del Laffer y sea algo que describa, que pensemos nosotros que describe el mundo real, tiene que ser porque esto, de alguna manera, refleja cositas del mundo real. Sí. Entonces, yo necesito ahora dar un poquito de interpretación aquí, necesito poner un poquito de estructura. ¿Qué estructura vamos a poner? Pues, oiga, ¿qué es el eje horizontal? Que era una línea así que no hemos inventado. Pues el eje horizontal tiene que medir algo que existe en el mundo real. ¡Oh, qué interesante! Vale, ¿qué es lo que va a medir? Voy a ponerlo. Vamos a anotar. ¿Qué Vamos a mide? ponerlo. El tipo y el impuesto, el tipo impositivo. ¿Vale? ¿Sobre qué? Por ejemplo, sobre las rentas del trabajo. Vale, aquí ya vamos anotando tipo impositivo sobre la renta Sobre del el trabajo. Correcto, ¿vale? Así. Esa es la eje horizontal. El tipo positivo sobre la renta de trabajo existe en el mundo real. Y también existe en mi papel. Fijaros, esto ha empezado en un punto, ¿vale? Ese Sí. punto le vamos a llamar 0. ¿Vale? Es un tipo impositivo, un porcentaje. Del salario que a mí me dan por trabajar aquí ahora, ¿qué porcentaje se lleva Hacienda? ¿Y qué porcentaje? Eso ya empieza a sonarnos. Sí, ¿vale? claro. Bueno, y pues, a preocuparnos. de momento en este punto no nos preocupa porque hay el 0%. Bien, ahí está genial. Ahí está el 0%, ¿vale? El otro punto, el feo, es el 100%. Ostras, el 100%. Ese nos gusta menos, Ese pero nos lo gusta vamos a menos, incluir. ¿Vale? Es decir, yo dará trabajo y entonces toda la pasta que me dan a mí se la lleva Hacienda. Esto nos molesta. Este punto nos molesta, ¿vale? Entonces, vale, ya sé lo que mide en el eje horizontal. Esto está en el mundo real. Sí. Vale. ¿Qué mide en el eje vertical? Pues aquí, a donde viene un poquito de... en el eje vertical vamos a medir la recaudación del impuesto. Porque esta gente pondrá impuesto para algo. ¿Pero en qué lado lo pones? En el izquierdo, recaudación. Sí, da igual. En para arriba, que se llama. En el eje vertical. La Vale. recaudación del impuesto. Esto ya va tomando forma, ¿eh? Esto va tomando forma. Esto va tomando forma. ¿De acuerdo? Esto ya empieza, uno empieza a tener aquí las palabras del discurso y de las palabras de las noticias. Sí. No sé cuánto, no sé qué de los impuestos, no sé cuánto, no sé qué de la recaudación. Ya tengo los impuestos y ya tengo la recaudación. Vale. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora vamos a entender un poquito el primer punto y el último. Y ya a partir de ahí ya tenemos la fe. Yo estoy impaciente por saber en qué momento esto se convierte en una curva de la Y aquí fe. no hay publicidad. Bueno, entonces, bien. O un corte para... Esto lo haremos otra vez. Bueno, perfecto. Imaginaros que yo pongo un impuesto sobre el trabajo, sobre la renta del trabajo, pero el tipo impositivo es 0. ¿Recaudo cuánto? 0. 0. ¿Ves? Por eso empieza aquí abajo. Al tipo impositivo 0, la recaudación del impuesto es 0. ¿Ves? Por eso esa curva, esa recaudación empieza ahí. Ya hemos entendido esa cosa. Vale. Bien, ya lo hemos entendido. ¿Vale? ¿Entendemos la última? ¿Qué es la última? La última es, oiga, conforme a mí me vayan subiendo los impuestos, ¿vale? Las personas tomamos decisiones y decimos, yo quiero trabajar o no quiero trabajar. Acepto este trabajo que me dan, voy a trabajar una hora más, voy a trabajar una hora menos. ¿De qué dependerá? Pues dependerá de lo que me pagan. Sí, está el sueldo bruto y el sueldo neto. Claro, si a mí me dan un sueldo bruto y el 100% de mi sueldo bruto se lo lleva Hacienda, ¿yo cuánto me quedo? 0. Pues 0. 0. ¿Y cuánto voy a trabajar entonces en ese trabajo? Nada porque te vas Nada, por patas. Nada, porque usted va a trabajar gratis. No, usted no trabaja gratis. Yo le doy un sueldo, pero el 100% se lo lleva Hacienda. ¿De acuerdo? Entonces, este punto era automático, no hay impuestos, no hay recaudación. Este punto ya incorpora algo del comportamiento humano, que es las personas, principio básico de la economía, las personas reaccionan a los incentivos. Oiga, yo trabajo porque me va a dar una pasta y a partir de ahí voy a hacer cosas, ¿de acuerdo? Hay alternativas a trabajar, sí, es verdad. ¿Cuál voy a hacer?
¿no? Ese tipo de cosas. No, pero es que me dan dinero. Ah, te dan dinero, vale. ¿Con qué dinero te quedas si el tipo positivo es el 100%? Te quedas con cero. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo habitual? ¿Qué es lo que yo haría? Nadie trabaja gratis. No. Vale. Nadie trabaja. Recaudación, cero. Ya está. ¿Vale? Vale. Hemos entendido que si tengo Sí. aquí impuestos, tipo positivo, y si tengo por aquí recaudación, necesariamente empieza aquí y acaba aquí. Ahora, ¿qué ocurrirá por el medio? Pues por el medio ocurrirá lo que la gente quiera. Lo que la gente quiera. Por eso hemos pintado lo que nos dé la gana. ¿Vale? ¿Y si el tipo impositivo en lugar de ser el 0% es el 1%? Venga, pues sí, pues hombre, el 1% tal. Me pagan 100 y me quedo con 99. Pues sí, Genial. pues sí. Lo están subiendo, sí, pero yo voy a seguir trabajando. ¿Ves? Pero ya empieza a recaudar. Ajá. ¿Vale? Entonces, fijaros, lo guay, me cansa el brazo, ¿eh? Lo guay que tiene esto, ¿qué es lo que es? Pues lo guay que tiene esto es que, a ver, es como muy de sentido común que al principio el tramo, la relación que hay entre tipo impositivo y recaudación vaya para arriba. Va a subir. ¿Ves? A mí me sale. Sí. Y Casi ahí- todo seguro hemos pintado nada más empezar hacia arriba, claro. ¿Vale? Instintivamente, ¿no? Como... Exacto, qué guay, ¿veis? ¿Veis? Ese es un tramo súper curioso. Ese es un tramo de cuando los impuestos son pequeños, aumentarlos, aumenta la recaudación. A todo el mundo le va a pasar eso. En todos los dibujos que habéis hecho. Todos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque la gente es así, total, me estás quitando el 1%. Voy a seguir trabajando, claro. Trabajaba por 100 euros la hora o lo que sea, voy a trabajar por 99. ¿Vale? Pero va a llegar un momento que yo no sé por dónde anda. Yo no sé por dónde anda. Tú lo tienes de una manera, yo lo tengo de otra, Sí. pero fijaros como al final ella, por mucho Va garabato que haya bajando, hecho dando vueltas, claro. al final tendrá que bajar, porque necesariamente llegará al otro punto. Tendrá que llegar al otro punto, que es el que uno piensa que es muy intuitivo. Si me quitan todo mi salario, yo no voy a trabajar. Aquí lo que nos estás diciendo es que hay sentido común en... Todo es sentido común, todo es la gente reacciona a los incentivos, el agente económico toma sus decisiones, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Lo hago o no lo hago? En este caso no hay nada más natural que decir, oiga, yo podía estar tomando cerveza en el bar o yéndome al parque o trabajando. Trabajar es bueno, pero fíjate, lo que tiene de positivo trabajar es que me da un salario. Y yo con ese salario luego puedo hacer cosas. El salario que me queda depende de los impuestos. Y entonces vamos a ver las decisiones de trabajo en función de los impuestos, efectivamente. Entonces, las decisiones de las personas en función del salario que le queda están, digamos, mediados por el impuesto. Y eso hace que las decisiones nuestras dependan de algo que deciden, pues yo qué sé, en este caso el gobierno, el ministro de Hacienda, la ministra de Hacienda o el consejero de aquí de Andalucía. Pero necesariamente todas las curvas que hayáis pintado, por eso yo quería tener varias para verlo, todas las curvas van a tener ese tramo. Sí. Un tramo que tirará para abajo, que yo lo he pintado así. ¿Veis? Claramente. ¿Veis? Entonces, ¿qué tiene de interesante? Que no sé qué tiene de interesante, pero ¿qué es lo curioso? Y porque esto es Laffer. Esto es Laffer. Lo que tiene es, para impuestos muy bajos, es muy intuitivo que la recaudación sube. Sube. La recaudación sube cuando suben los impuestos. Pero para niveles muy altos, la recaudación baja cuando suben los impuestos. Esto es Laffer. Ahora, el que ocurre por el medio, a cada uno se nos ocurre lo que sea, porque no lo hemos inventado. Y eso también es lo complicado, ¿no? Políticamente hablando. Decidir, Eso es- porque claro, entre 0 Exacto. y 100, de 0 a 20, a 30, pues está claro, a partir de 80, pongamos hasta 100, está claro, pero luego todo Eso- lo que está en los medios, ¿no? Entre el Eso es lo difícil. 35, 60, 35, 45, 50, ahí... Ahí está lo difícil. Ahí está lo difícil. Es, oiga, por el medio, ¿qué pasa? Entonces, el por el medio que pasa es lo que se nos echa siempre en cara a los economistas. Pues, ¿hacéis supuestos simplificadores? Claro que sí. Vamos a no complicarnos mucho la vida. ¿Vale? La idea es aproximarnos a la realidad. Entonces vamos a ir manteniendo los elementos importantes, y en este caso era, al principio crece la recaudación, y luego ya al final, cuando se acerca al 100, terminará cayendo. ¿Qué pasará por el medio? Pues ahí hacemos supuestos relativamente razonables, que eso Sí. fue un poco lo que hizo el señor Laffer, que está aquí. ¿Veis a Laffer? Esto era Mira, mitad, le ponemos mitad de cara. los 70, ya le ponemos, este tío tiene, esta persona, eso, por Dios, este tiene ya 70 y muchos años, ¿de acuerdo? Pero fijaros, es verdad que la única diferencia entre nuestro dibujo, para que lo entendáis mejor, es que lo pone así. Vale. ¿Veis? Pero lo pone así. A ver, ¿dónde está? Hombre, Así. nuestra curva era más bonita, la Nuestra verdad. curva era más artística, ¿vale? Pero la idea es, al principio subirá y luego caerá, pero ¿cuándo? Vale. ¿Para qué nivel? ¿Para qué nivel? Te va a parecer increíble, pero nos estamos quedando sin tiempo, entonces... Sí, no, sí. es tremendo, ¿eh? ¿Para qué nivel? ¿Para qué nivel? Entonces, igual, da igual. Lo seguimos. cerramos, ¿no? ¿Cómo Lo podemos cerramos, cerrar lo esto? Yo sé que cerramos, lo tú cerramos. puedes hacer ahí como un resumen y dar la idea en una frase. La idea es fundamental.
hay que ir a los datos. Hay que ir a los datos. Es decir, esto es el modelo, esto es la discusión maravillosa que tenemos los economistas, hay que ir a los datos. En cada momento, en cada país, existirá ese famoso T estrella. Ese T estrella que te dice a partir del cual caerá y a partir del cual no hay que pasarse. ¿Quién hace esas estimaciones del T estrella? Los economistas. ¿Aparecen esas estimaciones en las noticias? No. ¿Aparecen esas estimaciones en los periódicos económicos? No. ¿Dónde aparecen esas cosas? Pues ahora es donde venía ahí. Y también van a aparecer aquí en esta sección, Antonio, que ya por hoy se nos ha acabado. Correcto. Pero escúchame, ya decías que no hablamos de economía, pero en el siguiente bloque vamos a hablar de economía circular, con 3 personas que están en el emprendimiento, en la divulgación de este tipo de economía que nos viene tan al hilo ahora con la ley andaluza, pendiente de aprobación. O sea que no solo vamos a hablar de economía contigo aquí cada martes a la 1, sino que ahora también vamos a seguir hablando de economía. Eso es, bueno, pues después de unos minutitos para la publicidad. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo. En CarPlus puedes elegir entre más de 1000 vehículos de ocasión con entrega inmediata y todas estas ventajas. Garantía premium hasta 3 años, 300 puntos revisados, posibilidad de probar el coche en el momento. Si no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero. Visítanos en el Polígono Industrial Guadalhorce o en carplus.es. Esta temporada volvemos a 101 Televisión. Joan Roca, 3 estrellas Michelin. José Carlos García, 1 estrella Michelin. Roberto López, ninguna estrella y ningún Michelin. Estamos cocinando algo muy grande. Llegó la hora y este año también llegó la noche.